esa marcha es como el don de Dios. Viene un tiempo de cosecha, hermanos. Viene un tiempo de cosecha. Dígame usted cómo predicar en un ambiente así, hermano. Ya me van a decirle que, hermanos, y cada uno partió a su casa, así dice la Biblia. Pero por los que están conectados, que no sé si hay conectados. ¿Hay conectados? Luis Fer, Dios te bendiga. Qué bueno verlos a todos. Esos hermanos, ¿va? Qué presencia, hermano. De verdad que yo, un día en sus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos, hermano. No sacrifiqué su presencia por nada mundano. Spurgeon decía: no hagas nada que Dios no pueda bendecir. Mateo capítulo 7. Hay 3 niveles en los que el hombre entra. 3 niveles. 3 niveles en los que Dios se perfecciona, en los que Dios hace y en los que Dios establece cosas. Cuando nosotros logramos entender esos niveles, en ese momento nosotros empezamos a crecer y a ser dimensionados en Dios. Quiere decir que nosotros necesitamos empezar a entender que el crecimiento es vital en nuestras vidas. Quiere decir que nosotros necesitamos saber que Dios quiere que nosotros no solamente le busquemos, sino que el producto de buscarle será el crecimiento. Y no hablo de un crecimiento numérico, no se equivoque. Estoy hablando de un crecimiento espiritual. Porque yo aquí, en el oído, tengo el verso de Apocalipsis que dice: y se dio una vara de medir para medir a los que adoraban en el templo. Es decir, que Él ya tiene una medida para ti. Y Él lo que está esperando es que demos esa talla y que alcancemos lo que Él quiere que alcancemos. Mateo capítulo 7, verso 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La instrucción de Dios, y hemos estado hablando acerca de la importancia de memorizar las escrituras. Creo que hoy te va a hacer un poco más de sentido por qué tenés que memorizar las escrituras. Yo quisiera ser como mi hermana, que yo digo que es mi concordancia parlante y portátil. Yo empiezo a decir un versículo y vea, cuando sea grande voy a hacer así, he dicho yo. Pero el que la palabra de Dios se implante en tu corazón tiene un tremendo beneficio cuando tú estás buscando a Dios. Y creo que ahí es en donde nosotros fallamos. Porque la escritura, además de memorizarla, hay que meditarla, porque al memorizarla y meditarla, la escritura empieza a ser vital para llevar una vida cristiana victoriosa. Muchos oran e invierten tiempo y tiempo en orar, oran horas, pero no ven nada. Y quizás no ven nada porque no han encontrado cómo conectarse a lo que Dios quiere para cada vida y para cada corazón. Voy a ser breve en el mensaje, no se preocupe. Pero yo entiendo que hay algo tan importante porque Dios nos habla a través de su palabra. Oiga esto está bueno para un tweet. Dios nos habla a través de su palabra y nosotros le hablamos a través de nuestras oraciones a Él. Quiere decir que en la medida que yo mantengo la comunión entre la palabra y mi vida, la Biblia empieza a tomar más sentido. Mire pues, esto es bien importante. Sin la Biblia, la oración carece de dirección. Sin la Biblia, la oración carece de dirección. Pero más importante que ello, es que sin la oración,
la Biblia se vuelve menos dinámica. Debemos partir desde el punto en el que la Biblia está escrita partiendo de que el que la lee cree en Dios. La Biblia no se encarga de explicar la existencia de Dios. La Biblia se encarga de enseñar al que cree cómo llevar una vida que sea victoriosa. Lo que convence al no creyente, y ahí entra nuestra responsabilidad como hijos, es tu vida viviendo la Biblia, tu testimonio dando a conocer las obras del Padre. Entonces la gente va a querer lo que tú tenés, pero lo que tú tenés debe ser de acuerdo a lo que está en la palabra, si no es basura. Es lo que el apóstol Pablo decía. Mira, hermano, si usted lee el currículum del apóstol Pablo, Dios mío, fariseo de fariseos, era ciudadano romano. Él había aprendido la palabra a los pies de Gamaliel, que era, hermano, el mero del Sanedrín. Yo creo que Pablo era el que le tenía que tocar la estafeta de este cuate, de Gamaliel. Entonces todos querían aprender a los pies de Gamaliel y Pablo ahí se sentaba. Por eso es que cuando el apóstol Pablo tiene la revelación de Dios, que ya te he dicho muchas veces que cuando Dios tiene algo con alguien, es porque ese alguien ni buscando a Dios anda. Moisés no andaba buscando a Dios, y viene Dios y le emprende una zarza y le llama la atención, entonces le dice: vos vas a ser el libertador de mi pueblo. Pero Moisés no quería ni andaba buscando. Pablo tampoco. Si Pablo era matacristianos, hermano. Yo les digo a los hermanos, yo no concibo a un cristiano que no hay modo que deje áreas de su vida mundana y estando en la iglesia. Sería como que el apóstol Pablo de repente viniera aquí y de repente se le activara el chip y dijera: tengo ganas de matar a un par de cristianos, porque esa era mi antigua vida. Así somos nosotros cuando no nos definimos y andamos a medias. Dios te puede usar. Dios te puede usar. Dios me puede usar a mí. Pero lo triste va a ser que me use como a la burra de Balaam, que solo pasó por mí y no dejó nada en mí. Entonces su palabra es vital. Dije que iba a ser breve. Aquí puse mi timer. La Biblia necesita ser activada en nosotros a través de la oración, y nosotros debemos actuar y vivir según la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros no comprendemos lo que la Biblia nos enseña, lo que debemos hacer es pedirle a Dios, como dice Lucas capítulo 24 versículos finales: Padre, abre mi entendimiento para comprender las escrituras. Es lo que todos necesitamos. Usted no necesita, usted no necesita tener grandes revelaciones, porque Eclesiastés dice que no hay nada nuevo entre el cielo y la tierra, que no hay nada nuevo, nada. Lo que podemos hacer es pedir que Dios nos revele sus misterios. Entonces, desde el mes de diciembre Dios me ha inquietado en enseñar respecto a cómo orar. Hay como ¿cuántos temas hay, Michelle? Como 10. Como 12 temas de la oración. 12. Porque Dios me dijo en diciembre: lo que viene sobre la tierra, nadie lo va a poder llevar si no ora. Enséñale a mis hijos a orar. Así me dijo Dios. Y yo decía: pero ¿por qué? Y ahora entiendo, porque hermano, viene tal cosa en la tierra. La gente va a estar metida en afanes. Van a estar afanados, que algunos no van a tener tiempo de orar, y lo único que van a tener es con lo que se recargaron antes. Como esas bocinas se recargan cuando yo las cargo en mi casa y funcionan sin corriente. Eso es la oración. Es lo que te conecta al trono de Dios, pero es eficiente cuando tu oración es según la Biblia. Por eso el tema de hoy se llama los 3 niveles. Hay 3 niveles de oración que deben caracterizar la vida de todo creyente. Primero necesitas ser creyente.
Es algo así como que si yo te dijera, si yo te desgrano si yo te desgrano un elote, no se te van a caer tus brackets, ni el puente, ni el ni la prótesis. 3 niveles. La oración está envuelta en su voluntad para nuestras vidas. Ahora, por si no me da tiempo de desarrollar todo el tema, le voy a dar las 3 premisas. 1. Si conoces su voluntad sobre un asunto determinado, debes pedir. Si conoces su voluntad sobre un asunto determinado, debes pedir. Número 2. Si desconoces su voluntad, debes buscar. Número 3. Si conoces su voluntad, pero no has recibido su respuesta, debes llamar. Tan, tan. Dios les bendiga. Es el mensaje. Esa es la razón por la que nosotros oramos de cabeza. Porque no hemos logrado comprender la capacidad que Dios tiene. Y nosotros muchas veces nunca pasamos del primer nivel. Y ahí estamos, hermano. Pide, que pide, que pide, que pide. Pero a saber si lo que pedimos es su voluntad. La naturaleza de Dios es responder. Él se deleita en responder. Pero hoy lo que te voy a decir, aún el silencio de Dios es una respuesta. Porque dice la Biblia en Sofonías que Él calla de amor. Entonces cuando Él se queda callado es porque te ama y está esperando que des la estatura. Entonces si tú entiendes esto, tu oración va a ser efectiva. Porque vas a empezar a entender que lo primero que debes hacer es empezar a buscar. Por eso es tonto creer que ese verso se refiere a cosas materiales en la tierra. Uy, cara de susto. Es que es tonto. Eddie, decime si la Biblia habla de cosas del reino. Ni modo que Dios le va a estar inyectando fuerza a un sistema que Él quiere destruir. Eso te salen con tus zapatitos. No. No es así. Tu oración va a empezar a ser efectiva cuando entendas que tu oración va a llegar al trono de Dios cuando pedís según su voluntad, no cuando pedís según tus deseos. Pedid y se os dará. Cuando usted lee en el idioma original esas palabras, pedid, buscad, llamad, están escritas en un tiempo imperativo. Es decir, que Dios lo que está dando es una orden de que debemos pedir, de que debemos buscar y que debemos llamar. Entonces cuando yo ando de repente caminando y digo, esto es lo primero, yo voy a empezar a pedir, yo voy a empezar a pedir, yo voy a empezar a pedir que Dios haga algo y continuamente empiezo a pedir, pero cuando de repente yo me doy cuenta de que no sucede lo que estoy pidiendo, debo empezar a buscar si lo que pido es su voluntad. Entonces, Padre, yo te había estado pidiendo esto, pero yo te quiero pedir ahora que me reveles cuál es tu voluntad para mi vida, porque lo que yo quiero es invertir mi fuerza de manera efectiva. Entonces vas a ser un cristiano victorioso. Entonces tus oraciones van a ser respondidas. Entonces, a pesar de tus pasiones humanas bajas, Dios podrá cerrar los cielos cuando ores. Porque la Biblia dice que no importa cuáles son tus pasiones. ¿Me puede dar un versículo, hermano? Con mucho gusto, hermano.
Elías, siendo un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, oró que no lloviera y el cielo se cerró por 3 años. Entonces no es el tema, ay hermano, yo estoy bien santo, hermano. Entonces de plano que como yo estoy bien santo, entonces Dios me va a oír. No, no es eso, hermano. Pedro estaba santo cuando se estaba ahogando. ¿Usted qué piensa? Y él no, era la voluntad de Dios salvarlo. Sí, por eso dijo, sálvame que perezco. Y el Señor lo agarró. Y gracias a Dios no pusieron el diálogo entre Jesús y Pedro. Porque le ha de haber pegado una regañada. Solo ¿por qué dudaste? Y le ha de haber dicho, si no, yo te dije que iba a estar contigo, pues. Y no, yo te di la orden, pues. Y, en el buen chapín sería, y no que muy... Pedir. Cuando uno conoce la voluntad de Dios, puede pedir y tener la confianza de que recibirá. Yo le voy a decir una cosa. A estas alturas yo estoy agradecido porque Dios no me ha dado todo lo que le he pedido. Porque si no me lo ha dado, es porque tal vez mi vida sería, mejor ni digo qué. Eso que usted pensó, complete la oración. Una bendición, pastor, eso estaba pensando yo. Una bendición. Sí, pues. ¿Cuántos quieren que Dios les bendiga su vida, sus planes? Empieza a buscar si estás en la voluntad de Dios. Puedes pedir, pero no me vayas a decir, hermano, es que hermano, yo llevo 45 años de mi vida y no hay modo que Dios me saque de Guatemala. Entonces no es la voluntad de Dios que te vayas de Guatemala. O sea, mejor empezar a buscar si esa es su voluntad. Quizás su voluntad es que estás en Guatemala para que hagas algo. Y ¿qué voy a hacer si usted no me deja predicar? Pues hermano, conéctese los jueves en la mañana, ahí dejamos que prediquen. De 10 a 10:15. Los que se columpian llegan hasta las 20. Pero yo los entiendo porque cuando a uno se le calienta el corazón, la lengua no le para, hermano. Pero lo que yo te quiero decir es esto. La oración que tú haces cuando desconoces la voluntad de Dios es empezar a buscar cuál es su voluntad. Lo que pasa es que hay que saber salir del esquema mental de que nosotros creemos que solo hay que pedir y pedir y pedir y pedir. No, usted pida, hermano, pida, haga ayuno de victoria, hermano. ¿Qué ayuno de victoria, hermano? Dios nunca respondió a una huelga de hambre. Es que yo no suelto el ayuno hasta que no vea. Va, que te dé gastritis, pues. Porque ahí vas a aguantar hambre, hermano. El ayuno debe ser para llenarte de Dios y que haya menos de ti y más de Él. Entonces yo te aseguro que facilito vas a saber cuál es la voluntad de Dios. Y Dios te va a empezar a decir, Dios te va a empezar a dictar. No, por aquí no, tenés que agarrar por este lado. Se va a cumplir lo que dice Isaías. Entonces oirás una voz detrás de ti que te dirá, este es el camino, camina por él. Pero detrás de ti. Es algo así como lo que le dijeron a Isaac. A donde vayas yo te voy a bendecir. Lo que le dijo Dios a Jacob, lo que Jacob cuando bendice, hermano, Jacob ya deteniéndose del bastón, cuando empieza a bendecir a sus hijos, él se levanta ya casi ciego y empieza a decir, el Dios, oiga esa oración de Jacob, el Dios que anduvo conmigo por el camino donde yo anduve. O sea, Jacob sabía que no había caminado él en el camino de Dios, pero que Dios estaba caminando con él. Entonces, hermano, ¿qué es la cosa? Busca su voluntad. Eso es ser cristiano, hermano. Ser cristiano no es, entonces yo decreto, y entonces yo proclamo, y entonces yo reclamo, y entonces yo, decime otra.
Arrebato. Serás gato. Mire, le voy a decir una cosa. Arrebatan los largos, toman los hijos. Mis hijas no, estas no arrebatan nada en mi casa. Yo a veces llego y ya no hay. ¿Y qué pasó con el plato del jueves? Que ya no hay. Los hijos toman, no arrebatan. Los hijos piden, no reclaman. Los hijos reciben, no exigen. Y si tú sos hijo, lo que te toca es empezar a buscar cuál es la voluntad de Dios para ti. Ahora te voy a asegurar una cosa, mi amado hermano. Y ahorita termino. Te aseguro algo. Cuando tú en tu oración empezás a ver que estás pide y no recibís, y empezás a buscar y empezás a invertir tiempo en buscar, yo quiero buscar, yo quiero hacer, es que mire hermano, mire, con ese canto que cantaron los hermanos que dice, ay Dios, como dice tú el canto, ese, ya puro abuelito, ese hombre ese que cantaste, que se haga en lo que hace en el cielo, ese, lo que haces en el cielo, hazlo aquí. ¿Sabe qué significa eso? Que tú estás sentado, reposado y viendo a Dios actuar. Sin afán. Yo sé que Dios va a hacer. Por eso no me afano. Cuando me empiezo a afanar, digo, me pego. Hermano, ¿no quiere que le ayude? No, gracias. Yo me pego solito, oye. Pero estábamos aquí, ya me había empezado a afanar. Le dije a Marito, saquemos la conexión de internet. ¿Da problema? Quítala. O sea, ya después cuando sentí que sí, lo volvimos a poner. Por aquellos que me bendijeron porque se había caído la señal de YouTube, fue por eso. Porque me bendijeron. Dios bendiga al hermano que nos cortó la comunicación. Pero yo detecté que me estoy afanando. No me voy a afanar, no tengo por qué afanarme, hermano. Si lo que es de Dios fluye. Y mire qué gloria al final. Yo estaba estorbando a los hermanos con mi afán. Ya sentía que Byron me tiraba la baqueta. Invierte más tiempo en buscar que en pedir. Y lógico, ¿verdad? Porque ¿por qué Dios no puso? Busquen, pidan y llamen. ¿Sabes por qué no lo puso así? Porque Él necesita probar nuestra fe. Él necesita que yo le pida y ver si aún cuando no recibo, yo siga pidiendo, pero que yo sea lo suficiente humilde para reconocer que quizás no recibo porque no está según su voluntad. Ya viste, va a decir alguno, yo sabía que no era la voluntad de Dios, por eso no hago esto. No, tampoco es así. Entonces, cuando tú encontraste el propósito, porque dice buscad y hallaréis. Buscad y hallaréis. El problema, ¿sabe qué es? A mí mi mamá me decía, se busca también con las manos. Y yo no sabía cómo ella se daba cuenta, hermano. Anda, tráeme el cuchillo que está en no sé dónde. Yo solo hacía así. No está. Entonces me gritaba. Lo primero, ¿y si yo lo encuentro? Y ahí me decía, se busca también con las manos. Jugamos pan caliente, tibio, helado. Entonces mire qué tremendo es esto. Nosotros no queremos invertir esfuerzo en estar buscando en medio de nuestro corazón. Porque cuando tú empiezas a buscar si lo que estás pidiendo es según la voluntad de Dios, te vas a dar cuenta de toda la basura que aún hay en tu corazón. Porque la basura en el corazón es la que no permite que tú recibas. Pedís y no recibís porque pedís mal. Pedís para vuestros deseos
carnales. Entonces el último nivel es cuando llegas a encontrar, porque dice buscad y hallaréis. Hay que buscar en la Biblia las parejas del buscad. Buscad y hallaréis. Buscad y viviréis. Entonces, repito, no se puede referir a algo terrenal. Yo no sé quién encajona la Biblia en lo terrenal, hermano. No entiendo yo. Termino con esto. Espérese. ¿Sabe usted cómo puede hacer uno para encontrar de verdad la voluntad de Dios en lo que uno ora? Acompáñenme en su Biblia, Colosenses capítulo 3, verso 16. Colosenses capítulo 3, verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. La palabra de Dios more abundantemente en vuestros corazones. ¿Cómo mora la palabra de Dios en ti? No lo saques, déjalo. Ahora mire pues, la palabra de Dios more abundantemente en tu corazón. O sea que lo que tenés que hacer es leer la palabra. El canto con el que empezaron mis hermanos el servicio es palabra. Es un salmo. Cuando tú entendés, entonces tú vas a poder empezar a llamar, porque se te va a abrir. ¿Cuántos quieren que se les abra el cielo? Qué glorioso es esto, hermano, porque esos son los principios bíblicos. Se te tiene que abrir el cielo. Lo único que necesitas, ¿sabes qué es? Morir a tus deseos. Mientras más morís a tus deseos, más alineado a la voluntad de Dios estás. Morí a tus deseos. Morí a tus deseos. Y que Dios, su palabra, muere abundantemente en tu corazón. ¿Me ayudan? ¿Qué es lo que de verdad estás buscando? ¿Qué es? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es? Esta es mi pregunta, hermano. ¿Qué es lo que tú quieres? Si nosotros fuéramos cristianos que buscamos alinearnos a la voluntad de Dios, hermano, los cielos se abrirían. Le quiero hacer una pregunta. ¿Usted qué prefiere? ¿Tener las ventanas de los cielos abiertas o cambiar? ¿Qué prefiere usted? No sé, hermano, ¿me puede explicar la diferencia? Va. Ventana abierta versus cielos abiertos. ¿Qué preferís? Los que dijeron los cielos, les voy a explicar esto. Los que no dijeron nada, tápense los oídos y no oigan, porque solo quieren las ventanas. Las ventanas es el producto de Malaquías 3:10. Esas son las ventanas. O sea, el que piensa que diezmar es el antídoto ante la pobreza, está equivocado usted.
el diezmar no es el antídoto contra la pobreza ni contra la escasez. Eso no, porque Dios no acepta soborno. Pero la palabra dice: te abrirá el Señor su buen tesoro, los cielos, cuando yo obedezco. Entonces ahí está el favor de Dios. Caminás bajo cielos abiertos. En donde estés hay bendición. Sos bendición porque estás según su voluntad. Eso quiero yo, y eso quiero para ti también. ¿Tú sabes una cosa? Hoy vamos a orar para que Dios nos dé la humildad necesaria para cambiar nuestra oración en el momento preciso. Eso quiero yo. Mire, hoy entiendo más a un pastor que yo lo oí orar, hacía la par mía. Y decía: ay Dios, decía, que cada diástole y sístole sean una adoración para ti. Ay, qué rico. Bum, 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 adorándole. Bum, bum. O sea, que yo no me aparte ni un milímetro de lo que tú querés.